Por fin se celebró la gala del automovilismo aragonés. Nos vimos todos y todas los que pudieron acudir. Ausencias lloradas, reencuentros entrañables y en medio de todo el guirigay. Muchos y muchos premios a gente que lo mereció. Os prometimos entrevistas, pero fue imposible. Había mucha euforia colectiva y preferimos dejarlo para la salida del Rally de Zaragoza el sábado 25. Además, la acústica del hall de la Cámara de Comercio era algo estruendosa. En la misma gala me decía Fernando Labarquilla, de Pichaca Racing, que tenía que empezar a hacer trabajo de arqueología documental de las carreras que tienen cajones por casa. Le animamos y empujamos a que lo haga. Nosotros aquí ya hemos empezado con toda la abundante documentación Racing que nos ha pasado Marta Cabello, de su padre Juan José Cabello, y que iremos colgando en cajón de fotos y en hemeroteca, por ahora desde 1977 hasta 1994. La entrevista al piloto aragonés Joaquín Rodrigo, 40 años en competición, volviendo de la Ice Clio, paró en nuestra casa y hemos sacado más de 10 minutos de una larga conversación que duró más de una hora. La tenéis en la entrevista. Y el mismo Joaquín Rodrigo entra en nuestro cuadro de honor. Por fin, los ilustres lo reciben. Difícil resumir en una página el currículum de 40 años compitiendo. Clock Rally presentó la segunda edición del desafío, con su trofeo al mejor equipo de los 3 rallies que hace puntuables en esta temporada 2023, el Zaragoza, el Barbastro y el Bajo Aragón. Otro aliciente más que parte de nuestro amigo Paco Arnal y que Aragón Racing tendrá que imitar de alguna manera en slaloms. En cine, la ganadora de los Goya, Asbestas. Hemos de quitarnos el complejo del cine español, creyendo que como es cine español es cine malo. Hace muchos años que en España se hace cine del bueno, sin envidiar a ningún otro. El Mundial de Rallys, después de la segunda prueba Suecia, queda en manos de Ott Tanak, quien entra en la disputa del campeonato con Robampera y Newville. Nuestro Tani Sordo sigue en el top 10. Nada más, por ahora. Nos vemos el jueves por aquí. Un abrazo.